le pasó al solcito? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Bien. El solcito. Pero está ahí, prolijo. No, pero una palidez, tiene una debilidad. Yo le digo mañana. Pero nos dijeron que mañana sube 1 grado y pasado sube otro. Sí, pero está pronosticado para mañana una mínima de 3 grados con vientos, con lo cual nos aseguraba. Pero usted no tiene que mirar la mínima. Bajo cero. Siempre mire la máxima. Sí, la máxima. Es hasta donde nos da el cuerpo para lágrima, llegar. Mire, al día 14 grados la temperatura. ¿Vio que no está el solcito? Hoy de mañana estaba todo eso soleado. Sí, pero mira, tenemos una ventaja, es que no hay viento prácticamente. Por lo tanto, la cosa se hace tolerable. Yo miro las máximas y usted se fija en el viento. Claro, es un dato fundamental. ¿no? Claro, es un dato fundamental en invierno, porque es lo que establece por abajo de los 10 grados la sensación térmica de frío, muy frío, gélido, en fin. Ciudad de todos los vientos es Montevideo, y desde aquí, pero para todo el país y el mundo, les estamos dando la bienvenida esta tarde y en casa. Hoy ustedes lo veían recién, Subrayado estuvo también presente. En la Plaza Líber Seregni se genera una jornada de movilización, porque hoy se conmemora, se celebra, se visibiliza la responsabilidad de los adultos en el marco del Día Mundial de la lucha contra el trabajo infantil. Si te lo digo en términos porcentuales, no es significativo, vamos, relativamente. Para nosotros. El 8% para nosotros. Para nosotros. Para cada uno de ellos, sí lo es. Pero son 34.000 niños, niñas, adolescentes que están trabajando entre los 5 y los 17 años. Obviamente, a los 17 algunos ya trabajábamos, pero bueno, también estudiábamos, lo hacíamos en un contexto familiar que nos lo permitía. Estamos hablando de niños de 5, de 6, de 7, de 8, en fin. Veía hace bien poquito una fotografía de un grupo de niñas que, bueno, estaban terminando ropa para bebé. Y a su espalda tenía una suerte de panel con todos los 4 o 5 conjuntos ya terminados, como para tener un modelo. No debían de tener más de 7 años. Claro. Una imagen que venía en ese caso de la India y que estaba relacionada con algunas de las cadenas de ropa internacionales que promocionan de una manera, bueno, costosísima sus trabajos, y que sin embargo muchas veces, en algunos casos, que no son todos, tienen esta mano de obra que, por cierto, es denigrante. El directorio del Instituto del Niño y el Adolescente, el INAU, está allí en la Plaza General Líber Seregni, y allí está también La Tarde en Casa, y está nuestra compañera Lorena Bomio. Bienvenida. Muchas gracias. También está la escuela número 45 de aquí de la zona y un club de niños del INAU que han hecho trabajos hace ya algunas semanas. Una punta de este trabajo se expone hoy aquí en la Plaza Seregni, en esta conmemoración del Día contra la lucha del trabajo infantil, de la lucha contra el trabajo infantil. Ahora sí, estamos con la presidenta del INAU, con Marisa Lindner. Marisa, más de 90.000 niños, según el censo de 2010, trabajan en nuestro país. Exactamente, son las cifras con las que cuenta hoy nuestro país. Es un censo que se realizó en un contexto de la realidad social muy particular. Por lo tanto, actualmente se está trabajando para una nueva muestra censal que nos permita acercarnos a aspectos del trabajo infantil que se han modificado sustantivamente en estos últimos años. O sea, es decir, que esa cifra bajó. Esa cifra consideramos básicamente en algunos indicadores, pero tenemos que los datos estadísticos son datos muy serios, por lo tanto estamos trabajando para una nueva encuesta. Lo importante a transmitir hoy, que es un día de reflexión y un día donde de alguna manera también los niños tienen que ser protagonistas de estos procesos, es prevenir, es informar y comprometerse como sociedad y como Estado a la erradicación de las situaciones de trabajo infantil, que son todas aquellas actividades económicas, sean remuneradas o no, de niños de menos de 15 años. Y son todas aquellas situaciones que puedan tener situaciones de riesgo, llamadas trabajo peligroso, que están definidas por la Organización Mundial del Trabajo y que nuestro país ratificó y hoy se están revisando, que pongan en riesgo la situación del trabajo adolescente. Ahí, según el censo de 2010, son 58.100 niños que realizan trabajos considerados peligrosos. ¿Esa cifra también se estima que ha disminuido?
Consideramos que sí, porque ha habido promoción, ha habido prevención. Desde INAU, el Departamento de Trabajo Infantil, a través de los inspectores del trabajo, llevan adelante una tarea junto con las direcciones departamentales de INAU de promoción y de prevención. Pero además lo importante es que también en este momento se están trabajando con equipos a nivel de todo el país para redefinir el trabajo peligroso. Esto es importante porque la consideración fundamental del trabajo peligroso es aquella que pone en riesgo la salud, que pone en riesgo la posibilidad de la continuidad educativa de los niños y de los adolescentes. Son aquellas que conllevan riesgos por la caracterización de la tarea, que de alguna forma, o bien porque puede tener riesgos tanto para la salud como emocionales, por trabajos repetitivos que puedan generar desgastes emocionales, digamos que tengan consecuencias para todos sus aspectos de desarrollo cognitivo, están dentro de ese listado. Pero insisto, este es un tema, en primer lugar, que hay que generar información para la ciudadanía, que tenemos que estar atentos, transmitirle también a los ciudadanos y ciudadanas que a través de la línea de INAU 0800 50 50 se pueden denunciar todas aquellas situaciones que se puedan detectar que estén violando los derechos de los niños. También informarles que en cada una de las direcciones departamentales de INAU se puede tramitar el carné de trabajo adolescente. Este carné habilita para el trabajo de los mayores de 15 años que estén habilitados dentro de lo que es considerado tareas que permitan y promuevan el desarrollo para la autonomía progresiva de los adolescentes, donde el trabajo es un tema fundamental. Marisa, ahí está. ¿Dónde está la línea entre trabajo infantil, hacerle un daño a los niños, y aquello que es como tradicional o que está instalado de que el trabajo forma, que el trabajo forja y que el trabajo, por ejemplo, ayudando a los padres, mejora la conciencia del niño y lo hace un mejor adulto? Eso es una pregunta muy buena. Básicamente porque hoy estamos generando todo ese debate. Un trabajo que daña es aquel que, por ejemplo, se genera en el trabajo no remunerado y doméstico, cuando hay adolescentes que dejan de estudiar para cuidar a sus hermanos, a sus familias, y realizan el trabajo que de alguna manera es de responsabilidad de adultos. Y ahí principalmente cae sobre las niñas y adolescentes, ¿no? Exactamente, y acá hay elementos de datos muy diferenciales por sexo a nivel del territorio, donde mayoritariamente las adolescentes que dejan de sus estudios están vinculadas a la realización de trabajo doméstico de cuidado. Esto es bien diferencial territorialmente entre lo rural y lo metropolitano. Un trabajo de riesgo es aquel que en condiciones inadecuadas, una familia puede ser una familia que esté trabajando en la recolección de residuos. Esto es una tarea familiar. Sin embargo, hay elementos de la cultura, desde aspectos que tienen que ver con las formas de integración de los niños a la tarea, que puede ser perjudicial para los niños y que por lo tanto hay que trabajar. El trabajo rural es un tema que sin lugar a dudas es dentro del territorio, es uno de los aspectos más sensibles. Es cierto que hay tareas que se realizan que tienen que ver con la cultura del territorio, de las propias familias, pero hay determinados elementos que hay que tener en cuenta y para los cuales nosotros a nivel del directorio de INAU estamos haciendo excepciones, pero fundamentalmente contemplando a que los niños tengan trabajo protegido, siempre y cuando sean mayores de 15 años de edad. Hay algunas excepciones, muy pocas para los menores de 15, pero siempre sobre la base de un compromiso muy importante de su familia, de mantener el tema de su trayectoria educativa y de que no sean trabajos que pongan en riesgo su salud. En todo esto se está trabajando con el Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil, que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y estamos participando también en el territorio con las intendencias, con los gobiernos locales, tratando que efectivamente la formación para el mundo del trabajo sea un tema que atraviese todos los procesos educativos de los niños, pero que no los pongan en riesgo ni sea una alternativa para los niños y adolescentes que no estudian. Muchas gracias. La dejamos comenzar con el acto. Muchas gracias.
Bueno, era la presidenta del INAU, estaba de alguna manera retrasando el comienzo de las actividades para terminar nuestra salida en vivo hoy en el Día Mundial de Lucha contra el Trabajo Infantil, y que habrán escuchado, llama mucho la atención las cifras de Uruguay. Si bien las autoridades sostienen que han bajado, según el último censo son más de 90.000 niños que realizan tareas de trabajo, tareas laborales en nuestro país. Vaya si habrá mucho trabajo para hacer por delante los adultos para solucionar esta situación. Continuamos ahora con ustedes. Muchas gracias, Lorena. Especialmente atentos entonces a esos números y a su exégesis. Vamos ahora a otros temas. El presidente de la República llamó hoy a sus ministros en consejo. Hubo una velada referencia a la situación que se ha generado en torno al tema del combustible y de alguna manera advirtió que el propio gobierno tomaría medidas para evitar que la población esté desabastecida. Esa es una situación que ya puede estarse dando en algunos lugares del país. Sí, de hecho, cerca del 95% se calculaba de estaciones de servicio de Montevideo y el área metropolitana no tenían combustible. Esto había impactado de distinta manera en el interior. En principio, hoy comenzaba a reabastecerse. ¿En qué situación se encuentran las estaciones de servicio, las que forman parte de la Unión de Vendedores de Nafta? Bueno, estamos con el presidente de la Unión de Vendedores de Nafta, Daniel Añón. ¿Cómo está, Añón? Buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes, María. Bienvenido. Bueno, ¿cómo ha evolucionado todo desde hoy de mañana cuando hablamos y me dijo que seguramente algunas de estaciones de servicio podrían pasarse buena parte del día de hoy sin combustible si es que llega a derramarse, obviamente con todas las derivaciones que esto puede tener, lo digo en sentido metafórico, ¿no? Sí, en la sí, distribución a todas las estaciones de servicio afectadas por el desabastecimiento. Sí, muy claro, es así. O sea, hoy, hasta las 6 de la mañana que empezó a funcionar la tablada, como tú decías, el 95% de las estaciones de los departamentos que se abastecen de la tablada, o sea, de las estaciones que se abastecen de la tablada, estaban sin combustible. A partir de las 6 de la mañana que se empezó a cargar, yo calculo que los primeros camiones han sido recibidos en las estaciones a eso de las 7:30 de la mañana, una cosa así, antes no creo que salgan. Y bueno, y hay estaciones que hemos recibido, me incluyo entre ellas, yo recibí a las 12:30, como sé que hay estaciones de servicio que todavía no han recibido y alguna no va a recibir el día de hoy. Es muy grande, digamos, el desabastecimiento que había, digamos, en la zona esta. Y ahora tenemos que agregarle otro problema, por más que hoy se trabaja en vez de, como se venía haciendo en la semana anterior, hasta las 11 dar número, hoy se llegó hasta las 14. O sea, hoy en la tablada daban número para que ingresaran camiones hasta las 14. O sea que se va a trabajar una hora menos de lo normal. ¿Por qué hasta las 14, Añón? Y ellos trabajan normalmente hasta las 15 y venían con las medidas de trabajar solamente las 8 horas. Era hasta las 11 que daban números la semana pasada, por más que uno dice como empiezan a las 6 y a las 11 no dan más números, siguen trabajando adentro porque los camiones demoran unas horas en salir porque entran 70, no sé cuántos son los camiones que quedan adentro y mientras van cargando, facturando y eso, demoran sus horas. Claro. Hoy hicieron unas horas más de carga, pero tenemos que tener en contrapartida tres lugares donde se carga combustible en el país, 33, Durazno y Juan Lacase, ¿sí? Hoy no tenían combustible y vinieron a cargar acá a Montevideo. Así que... por 33, Durazno y Juan Lacase. Sí, la única planta que quedó funcionando del interior es Paysandú. O sea que del Río Negro para abajo, o sea, para el lado del sur, se está cargando todo en la tablada. O sea que lo que podría ir en ventaja por un lado, que se podría sacar más combustible, hoy se reparte con muchas más estaciones de servicio. Porque había problemas de abastecimiento de combustible ayer en Colonia. ¿Eso se ha solucionado con el abastecimiento de Juan Lacase? No, Juan Lacase hoy no tiene combustible. ¿Colonia tampoco? Juan Lacase hay una planta que no le manda, digamos, a Colonia. Parece medio raro, ¿no? ¿Le manda a Montevideo? Colonia carga a Montevideo. Colonia carga Montevideo. Colonia carga Montevideo ya empezó a recibir, ya había secciones que estaban recibiendo, igual que acá en Montevideo y en el resto de la Pero ciudad. Añón, ¿cuál es el panorama a esta hora? Si es que puede trazarnos, en fin. El panorama a esta hora es que las estaciones estamos recibiendo combustible, pero que de la misma manera que estamos recibiendo combustible llega el camión y se arma cola. O sea, esto
le repito, voy a ser gráfico. Sí. Al que le llegó en la mañana, en la tarde está sin combustible. Al que le llegó en la tarde se quedará en la noche o en la mañana del otro día sin combustible. Y así vamos a estar día a día con algunas estaciones sin nafta hoy, otras en la tarde, otras al otro día, otras se van a quedar todo el día sin combustible. Esto no se soluciona hasta que no se arregle el tema con la Federación ANCAP y se reparta combustible en forma normal y se precisan 5 días para poder arreglar esta situación. Porque digo, para ser normal para las estaciones, tenemos productos que llevamos más de 10 días que no tenemos en stock. Solamente se saca nafta, super y gasoil. Después lo demás sobre algún pedido que alguno en particular haga, pero nafta premium no se carga por las compañías porque se entiende que es para temas más lujosos, en fin, y se vende mucho menos, y el gasoil especial también. Pero se necesita, porque hay autos que no funcionan si no es con eso, pero bien. Hay estaciones que llevamos mucho tiempo sin ese producto. Añón, la información que cuelga Montevideo Portal dice que Minas y Solís de Mataojo no tienen combustible. No sé de qué hora es eso. Eso pasó ayer en la noche. Ayer en la noche hicimos un relevamiento. Ajá. Minas se estaba quedando sin combustible, quedaba una estación sola. Solís de Mataojo no tenía nada. Colonia no tenía nada. Montevideo habíamos contado 10 estaciones que tenían combustible y si se habían aguantado con combustible era porque estaban racionando el combustible, ¿no? Añón, estamos en tiempo, pero ¿es posible que ustedes estén estudiando como abogados plantear en un futuro inmediato una demanda a ANCAP? El tema de plantear hacer una demanda a ANCAP todavía no lo tenemos claro y espero que no. Pero sí estamos haciendo estudiar el contrato que tenemos con ANCAP, de la misma manera que ANCAP, cuando nosotros no cumplimos con las obligaciones, de que se encargó todo el gobierno de salir a decirlo, que violábamos el contrato o que no cumplíamos el contrato, ANCAP hoy tampoco está, cumpliendo con la obligación que tiene de entregarnos combustible antes de las 48 horas. Le agradecemos el contacto a Daniel Añón de Unión de Vendedores de Nafta y nos mantenemos por línea interna atentos a las posibles mejoras o variables de esta situación. Muy bien, muchísimas gracias y a las órdenes como siempre, que pasen bien. Igualmente. Muchas gracias. Breve la pausa, volvemos luego de la misma. Vamos a estar hablando de la posibilidad de generar dentro de las instituciones en las que se llevan a cabo intervenciones quirúrgicas una mirada que tenga una suerte de caja negra para evaluar las situaciones cuando puede llegar a sentirse o a darse de manera complicada. Volvemos en instantes. Todos debemos un día